encontré un libro en casa y digo, pero mira este libro tantos años, de la revista Life norteamericana, que hacía un recuerdo de antes del 1 de septiembre del 39, cuando se estalla la Segunda Guerra Mundial. ¿Y dónde estalla? En Polonia. ¿Y por qué en Polonia? Y, y justamente ahí aparecen todos estos problemas que hoy estamos viendo, ya existían, porque era el antiguo territorio del imperio zarista, y porque era el antiguo territorio del imperio alemán, y porque era el antiguo territorio del imperio austrohúngaro. Allí, estos pueblos, como decimos en Argentina cuando hay muchos odios, le decimos óxido a eso, hay óxido viejísimo instalado. Y cuando veo ahora lo de Lituania, que forma parte de ese triángulo de Lublin que le llaman, que es Polonia, Lituania y Ucrania, que están haciendo su jueguito para tratar de tener un poco de sombra bajo el sol, pero la verdad que los soles grandes no quieren que haya sombritas. Entonces van a actuar, y van a actuar sobre todo estos personajes que vos estás haciendo nombre. Los nombres son pasajeros, la realidad es el tema. Bielorrusia es un apéndice de la Federación Rusa, eso no cabe la menor duda. Como también nunca lo metemos en estas discusiones, Kaliningrado, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es una cuña entre Polonia y Lituania, ¿no? Y Y, Bielorrusia. y entre Europa, pues es que ahí tienes los misiles que alcanzan todo, ¿no? Pero Hasta París. además es un antiguo territorio alemán. Vamos a... Königsberg, Königsberg, donde Königsberg es nació Immanuel Kant. exactamente donde nació Kant. O sea, en ese escenario, que además es un escenario chico, se están desarrollando todas estas nuevas reactivaciones en el que hay viejos odios y viejos resentimientos y que por supuesto son exacerbados ¿por quién? Por las inteligencias de los grandes potencias. No nos equivoquemos. Volviendo al caso del 39, a los polacos los usaron espantosamente, los franceses, los ingleses, con el famoso dicho, como decimos en Argentina, vayan que ya vamos, ¿no? Todavía los polacos están esperando que lleguen las tropas francesas e inglesas para protegerla. Y en el interín le apareció el tío José Stalin por atrás, pegándole el último mazazo que les hacía falta. O sea, pero también quedó en ese odio. Los ucranianos que ocupaban Polonia le daban duro a los ucranianos o a los polacos y viceversa. Los lituanos igual. O sea, vuelvo a reiterar, esto no es regla 3 simple. Esto no se puede explicar linealmente. Acá están en juego, reitero, estas acciones que se están desarrollando dentro de un juego mayúsculo. Y en el juego mayúsculo es ahí donde vamos a la discusión, porque es el planteo de este encuentro, la reunión cumbre. La reunión cumbre se va a desarrollar con una serie de movimientos tácticos en el escenario para poder negociar cosas. Yo te muevo esta pieza, yo te muevo esta otra, vos me haces esto, yo te hago esto otro. Y en ese juego maléfico están encerrados este triángulo de Lublin, está Bielorrusia, y está por supuesto Estados Unidos e Inglaterra, y está también la Federación Rusa. Acá no hay bueno en el juego, acá hay intereses en el juego. Y en este momento, utilizar que yo también coincido con Francisco Javier, que es un atentado de falsa bandera a la que ha caído digamos, muy tontamente el gobierno bielorruso, pero que en el fondo forma parte de este show que se está preparando porque los muchachos del gran juego tienen que discutir cosas muy importantes y Estados Unidos necesita ladrar también, ladrar en este escenario.
Pero USA tiene problemas muy complicados. China, la pandemia, la desconexión afgana, la recuperación económica, los problemas internos. Ayer sale un informe, por lo menos en un diario argentino, que ese grupo de locos terroristas de extrema derecha norteamericana llamado QAnon o algo por el estilo, representan el 15% de la población norteamericana. O sea, los problemas internos de Estados Unidos son muy profundos. Por eso me llamó mucho la atención a Stephen Wall cuando dijo, debemos dejar un poco, tener relaciones normales, no relaciones especiales con Israel. ¿Por qué? Y porque Estados Unidos tiene que volver a reconcentrarse en sí mismo, que es la idea de John Biden. Por eso ha lanzado este paquetazo económico para tratar de revalorizar su economía, porque no hay un solo tanque de norteamericano, desde los conservadores hasta los más de izquierda, que creo que no debe haber ninguno, pero que dicen que, así como van, Estados Unidos desaparece a fin del siglo XXI. Entonces, es evidente que acá estamos viendo este gigantesco desarrollo. En el interín, por supuesto, que se van a usar todas las piezas. Hace un rato, recuerdo en el año pasado, cuántas horas, días, meses, tinta, horas de televisión se dedicaron a la opositora esta que sacó el 11% en Bielorrusia. ¿Dónde está? Y se exilió en Lituania y ya nadie sabe más nada. El Navalny este que nos lo presentaron como el campeón mundial de los derechos humanos, el tipo que le iba a hacer sombra a Vladimir Putin, no sacó ni el 2% cuando se presentó. Ahí se mandó ahora una huelga de hambre que tuvo que suspenderla porque se iba a morir, porque lo hospitalizaron, pero si no quería comer, no le iban a abrir la boca con un embudo para ponerle comida. Entonces, me hace acordar mucho, volviendo un par de años atrás, a la querida Margaret Thatcher, cuando los prisioneros que tenía ella, porque era responsable, porque eran los prisioneros del IRA, del ejército republicano irlandés, los dejó morirse de hambre, a cerca de 9, si no me equivoco, uno tras otro, y no hizo ni movió un dedo, y no hubo un solo movimiento de las organizaciones de derechos humanos, no hubo un solo diario que acara esa decisión, y los muertos murieron de hambre y por abandono del Estado que era responsable porque los tenía detenidos. Era responsable de su salud física y material. Bueno, acá ha pasado una cosa así. Este señor Navalny hace 2 meses nos estuvieron atosigando todos los días por la prensa. Es más, el gobierno de John Biden dijo que no se les vaya a morir Navalny porque esto es el fin de todo. Ahí está Navalny, está recuperando sus kilitos, ha vuelto, no sé si fue a un spa, a una dieta, pero allí está. O sea, no nos dejemos dispersar por la humareda que levanta cuando pasan los caballos corriendo. Bien, Veamos Carlos, hacia dónde van los caballos, veamos quiénes están arriba de los caballos y qué potencia tiene cada caballo. Porque ese es el fondo de la cuestión, por claro. lo menos para mí, ¿no? Oye, Carlos. El Triángulo de Lublin, discúlpame, Robert, el Triángulo de Lublin es un aparato que realmente ha sido montado por los polacos creyendo nuevamente que tenían alguna oportunidad de transformarse en jugadores serios. La realidad es que Polonia no es jugador serio. Fíjese la OTAN que quiere ponerse ahí en Ucrania. Sí, quiere ponerse en Ucrania. ¿Para qué? Es la misma OTAN que está haciendo maniobras contra un socio de ellos con Marruecos. Ese, con un socio principal como Estados Unidos que le reconoció la entrega del Sahara ex español a Marruecos. O sea, acá es un juego maléfico el que estamos viendo. Pero entre los socios que realmente se llevaban tan bien hasta hace unos años atrás, ya la cosa no es igual. Y igual la está pasando con el gasoducto, igual están pasando con decenas de otras cosas, pero en el interín sigue avanzando China, en el interín se sigue consolidando Rusia, en el interín se plantean nuevos escenarios en el llamado o mal llamado Medio Oriente, llamaríamos Asia Sudeste Occidental, ¿no es cierto?
O sea, el mundo ha cambiado y eso es lo que no nos quieren dejar ver. Nos quieren tapar todo esto con este polvareda. Por lo menos esa es mi interpretación. Gracias, Carlos. Esto que dices del libro que casualmente te encontraste describiendo, pues prácticamente el mismo escenario en Polonia previo a la Segunda Guerra Mundial, y muy, muy, muy importante recalcarlo. A ver, Francisco, ¿cuál va a ser el primer punto? Dame los tres primeros puntos cuando Biden y Putin se sienten a la mesa. Sin duda, no estarás en desacuerdo de que lo que van a hacer ahí es negociar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las piezas más fuertes de la lista que seguramente ya Blinken y Lavrov, que se reunieron hace poco, ya pusieron en la lista? A ver, lo primero, ¿cuál es? Lo más urgente. Yo creo que lo más urgente de cara a toda la humanidad, entre otros muchos puntos, sería si el Sleeping Joe despierta, hay tres puntos que son el tema de misiles, el Tratado de los Cielos Abiertos con Rusia. Biden dice que no volverá a unirse a ese tratado. Recordemos que ese tratado en su origen era de la época del presidente Eisenhower en el 55, fue rechazado por Nikita Khrushchev y realmente nació con George W. Bush, que lo negoció y que permitía que se monitorearan mutuamente los movimientos militares ambas potencias. Eso Biden ahora, como en la peor pesadilla del más duro Trump, dice que no, 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 no y no sale de ahí. Segundo, el Tratado de Fuerzas Nucleares Intermedias también dice que está fuera de toda negociación, que no quiere. Lo único que se ha hecho en otro de los tratados de misiles es una extensión del New START, pero con la friolera de decir, bueno, paramos esto a que sea por cada una de las potencias, solamente que cada una tenga 1.550 ojivas nucleares cada una. ¿Para qué más, no? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Eso en cuanto a capacidad de destrucción del planeta y de toda la humanidad. Yo empezaría por ahí. Pero bueno, digo, si Sleeping Joe despierta y si le deja. Teniendo en cuenta que los consejeros que tiene es Victoria Nuland, por una parte, recordemos quién es Victoria Nuland y Blinken, pues lógicamente, como dice mi compañero contertulio, están en otra realidad paralela que ya no existe. Ya no son los años 90, ya no es la época en que se quería extender la OTAN en un documento que tengo del año 92 desde Lisboa hasta Vladivostok. Incluso se pensó en un momento que hasta la Rusia de Yeltsin, a base de cervezas, vodka y vino, se le podría incluso admitir en alguna fiestecita de la OTAN. Pero claro, la Rusia de Putin no es la Rusia del títere Yeltsin. Entonces, eso es lo que ha cambiado y eso es lo que ha ido, que la propia OTAN haya ido destruyendo los lazos con sus propios socios, como bien has apuntado antes. Entonces, la OTAN es una organización que yo no veo la finalidad, porque si es para hacer el ridículo que se ha hecho hace unas horas en Bulgaria, en unos ejercicios de la OTAN, que no me dejaron colgar el vídeo ayer noche, que me lo enviaron de una de mis fuentes, el vídeo en la que entraban tropas en un ejercicio militar de la OTAN armados con misiles y con metralletas, por equivocación entraron en un polígono industrial en funcionamiento en una nave de una empresa de un señor búlgaro de maquinaria de aceite pesado y claro, si eso es los ejercicios de la OTAN, yo creo que es una película de los Monty Python o un remake de una película de terror, porque claro, si los que tienen que defender la libertad y los derechos humanos no saben localizar el objetivo de donde van previamente a realizar los ejercicios militares, ¿qué será en una guerra real estos cuerpos militares que nos cuestan tanto a los presupuestos de cada uno de los estados y que nos piden más dinero de nuestros impuestos? Hombre, malgastar el dinero para hacer ejercicios de Scary Movie, como yo no estoy mucho por la labor, hay otra serie de cosas importantes que los estados y los gobernantes de los estados deben de hacer, entre otras cosas, en esta pandemia, que tenemos encima. Oye, o sea que estás diciendo que perdieron
Además, cuando ni siquiera había guerra, sino era un ejercicio, y además cuando ni siquiera había enemigos, o sea, perdieron ante un enemigo que ni existía. Hoy lo he podido colgar en Twitter, en mi cuenta de Twitter, gracias a que es curiosamente, es que estúpida es la censura de los países occidentales de derechos humanos. No me dejaron anoche, cuando no tenía la televisión rusa, y cuando lo ha publicado la televisión rusa, a través de RT, entonces ya hoy sí lo he podido colgar. Claro, cuando yo, un simple ciudadano, lo quise colgar porque mi fuente, de donde viniera, por inspiración divina, me lo enviaron a altas horas de la noche, lo quise colgar, no había forma. Y como son tan valientes para decirte las cosas, en vez de decirte acceso denegado o censurado, yo prefiero que me digan cara a cara, te censuro y ya sabré lo que hago. No, te dicen, No se pone cumple. la pantalla como en esfumato y intentas aplicar y no te dejan aplicar y te preguntan, ¿insiste en querer poner esto? Son tan polite, tan políticas, A lo son tan mejor british, tan hubieras dicho, british, sí, te mandan una pizza. son tan absurdamente british que asquean, porque realmente no tienen la valentía y el coraje de decirte, te estoy censurando. Por favor, cara a cara, que Bien. digan las cosas. A ver, Carlos, me dice Francisco, bueno, tú ya lo escuchaste, que la primera cosa que van a estar, que él cree, es las cuestiones nucleares. Ahora me contestará Francisco, pero primero tú, Carlos. Yo creo que, bueno, las cuestiones nucleares, las armas estas temibles de ambos, de Rusia y de Estados Unidos, que además Rusia tiene cosas nuevas, pues finalmente no habría nada que tratar, porque cuando se apriete el botón, pues nadie va a respetar ninguna palabra, ningún acuerdo. ¿No será que lo más importante para no llegar a eso, o sea, al botón nuclear, sea tratar los problemitas menores que sí puedan activar el botón nuclear? Porque tenemos Siria, ganó Bashar al-Assad, tenemos Irán, que justamente un compatriota tuyo, Grossi, el director de la agencia atómica, está diciendo que Irán está enriqueciendo uranio solo al mismo nivel que las potencias que tienen armas nucleares. Entonces eso yo creo que lo van a tratar y será muy importante. Tienen la cuestión del Nord Stream 2, del gasoducto. Tiene la cuestión de Ucrania, porque la acaban de invitar a la OTAN, como decía Francisco, y a lo mejor ya la van a hacer miembro, no lo sé, pero eso sí, no quieren que les pase más lo de Crimea, seguramente, a Estados Unidos. Tienen lo del avioncito, que prácticamente lo del avión, ya lo explicaron aquí, es más una cuestión de no querer que Bielorrusia ya sea completamente Rusia, o no lo sé. Entonces hay muchas cosas que podrían sí activar el botón nuclear después y que habría que resolver primero. Si crees tú, cuál de esas crees que se pongan primero? ¿Irán, Ucrania, China? A ver. Bueno, creo que esta reunión no es el Tratado de Yalta o de Potsdam, en primer lugar. Definiciones muy profundas no le pidamos a esta reunión. Sí creo que además creo que se va a blanquear algunas situaciones muy concretas. No es solamente el triunfo en Medio Oriente electoral de Bashar al-Assad después de 10 años o 11 años de una guerra impuesta por ellos mismos, por estos mismos que se van a presentar en la mesa, le hace Estados Unidos, sus grupos de inteligencia en Gran Bretaña y Francia, y con sus socios locales, con la bienaventuranza de Israel, que se vio beneficiado ampliamente con todo esto. Pero creo que allí hay un panorama totalmente nuevo y creo que posiblemente se trate el blanqueo de la situación. El blanqueo de la situación es que en ese lugar ya han cambiado también las sociedades. Hace más de 2 meses que se está hablando de reuniones secretas entre Irán y Arabia Saudita. Imagínate. ¿No? O sea, lo que parecía que eran los enemigos número uno que estaban acicatados por todos los bandos, resulta que se están reuniendo por bajo la mesa porque saben que tienen que negociar un acuerdo importante y viendo cómo también Estados Unidos los ha usado y cómo los ha tirado a la borda en su momento. La zona del Cáucaso, es otra zona. No nos olvidemos que no solamente es Ucrania, la zona del Cáucaso con Azerbaiyán y con Armenia.
en el que Turquía está también queriendo tener su lugar en el sol con su otomana esfera que quiere ampliarla nuevamente, y donde allí también hay una serie de conflictividades y que allí sí hubo las manos negras de la inteligencia occidental trabajando. Y por supuesto este tema de Ucrania, que seguramente se va a llegar en algún momento, no a una división, pero a un área con una gran autonomía, la zona del Donbass. Es evidente que se tiene que llegar a esa limitación. Y en cuanto a lo de, si van, digamos, si se va blanqueando las realidades, es otro el panorama. Ahora, si se va a trabajar esta reunión en todos estos supuestos idealismos, entre comillas, de los derechos humanos, de la palabra democracia, que se escucha la palabra democracia y tenemos miles de muertos por detrás, aplicados por las fuerzas de seguridad de cada estado, como nos ha pasado en Chile, como nos ha pasado en Perú el año pasado, como nos ha pasado en Ecuador y como nos ha pasado y nos está pasando en Colombia y ya también en Brasil. Donde ayer millones de personas salieron a las calles y ya se prepara la represión por parte de las bandas bolsonaristas. O sea, si eso es democracia, bueno, viva la autocracia o viva la dictadura, porque por lo menos sabemos con quién hay que pelear, ¿no es cierto? El tema es este. Entonces, en ese escenario creo que Estados Unidos y Rusia tienen alguna fuerte, digamos, impronta que realizar para poder blanquear esos escenarios y que por supuesto no va a poder quedar fuera de lugar lo tripartito. Porque acá el mundo, sin acuerdo también entre China, Rusia y Estados Unidos, no tiene ninguna solución concreta. ¿Qué van a hacer? Creo que Estados Unidos ha logrado el éxito mayor de toda su historia, logra que se unan los rusos con los chinos, algo que parecía también algo increíble, ¿no? Para eso se gastó el Henry Kissinger con no sé cuántos viajes, come pato laqueado allá en Pekín para tratar de que los chinos fueran la barrera contra los soviéticos, y bueno, y ahora están de mil amores y con proyectos en conjunto, lo cual es mucho más complicado, porque una cosa es ponerse de amigos y otra es vamos a comprar este negocio, vamos a poner esta línea, y qué es lo que están haciendo ahora. O sea, allí han cometido un terrible gaffe. Y haciendo referencia a lo que dices Irán está teniendo su momento de éxito en una región que antes le estaba vedada, porque le estaba vedada Irak por Saddam Hussein, porque le tenía vedada Siria porque no tenía entrada, y en el Líbano, con mayoría en su momento cristiana maronita. Ahora allí es muy fuerte el movimiento islámico. Sí, o sea, fíjate lo que ha cambiado todos estos años y esto es lo que se tiene que ir blanqueando rápidamente para poder tener un mundo ordenado. Y Estados Unidos, vuelvo a reiterar, Estados Unidos está retrocediendo, pero no para transformarse en nada. Está retrocediendo, concentrándose su fuerza para recuperar el espacio y tiempo perdido. ¿Les será suficiente? No sé. Pero que están haciendo un esfuerzo con ese New Deal del siglo XXI ahora para tratar de volver a tener los lugares. Estaba leyendo hoy que bajó la inversión norteamericana en los últimos años del 2.5 del PBI de infraestructura al 0,7. Bueno, ahora se nota, no tienen camino, no tienen aeropuertos, no tienen ruta, no tienen ferrocarriles. Mientras tanto, China los ha pasado como locomotora de alta velocidad. Esa es la verdad del mundo. Claro. Pues qué genial análisis, Carlos. Y Francisco, a ver, pues ya nos llevamos una hora. Ya nos vamos con la conclusión. Conclusiones de esta cumbre previas y después, ¿qué sería lo óptimo? ¿Y qué crees tú que resulte de esto?
yo creo, como ha dicho Carlos, que es un gran error que esta cumbre se haga dual y no a tres, porque hoy día para hablar de misiles hay que hablar también con China, para hablar de Eurasia hay que hablar también con China, para hablar de Irán hay que hablar también con China y hay que sentarse los tres. Si lo que pretende los Estados Unidos es crear una fisura como la que hizo Kissinger en la época de la Unión Soviética entre la Rusia soviética y la China maoísta, está en un tremendo error, graso error. Los tiempos ya no son esos. Si lo que pretende es establecer un estrangulamiento tomando Bielorrusia o Belarus como caballo de Troya, cuando realmente la población de Bielorrusia se siente ruso amiga, pero dentro de su autonomía o independencia. ¿Qué quiero decir con esto? El resucitar un proyecto medieval que ha intentado hacer Polonia y que lo has vislumbrado y descrito muy bien, que es cuando se habla de Unión de Lublin, es durante toda la Edad Media y parte de la Edad Moderna existió una república de los dos reinos que eran Lituania y Polonia unidos, donde estaba incorporado Bielorrusia y donde estaba incorporado Ucrania. Si lo que se pretende es resucitar momias, las momias solo funcionan en el cine, en Hollywood. En la realidad no puedes utilizar modelos de modez, pasados de moda, para esto. Ni el ahondar en la división de la Rusia de Putin con la China de Xi Jinping, que los lazos, lo último que me he enterado son la unión que se está logrando de países de Eurasia dentro de como lo que es de Pakistán ahora, en una unión con Irak para gasoductos, para rutas de comercio donde están rusos y donde están chinos. Si lo que se pretende es obviar la realidad del 2021, los Estados Unidos van a patinar como si fuera sobre aceite de oliva. Es decir, tienen que darse cuenta de que la realidad no es la época ni de la diplomacia de Kissinger, ni de la diplomacia de Chebrovsky, ni de ninguno de los que en el pasado han movido ficha. Francisco y Carlos, a ver qué dice Carlos, pero Francisco, ¿no crees que Irán es un punto muy, muy, muy importante en la reunión? Porque fíjate, si le da Biden acuerdo nuclear a Irán y reactiva todo otra vez como fue en el 2015, Rusia va a decir no, porque entonces Irán regresa con 3 millones por lo menos de barriles diarios de petróleo, lo cual no le conviene para nada a Putin. Entonces ahí habrá una negociación. Ok, entonces yo te doy esto. ¿Tú no crees que ahí hay un cambio? Déjame el Nord Stream 2 y entonces sí dale el acuerdo nuclear o al revés. ¿No ves ahí un punto fuerte? Y Arabia Saudí enojadísima porque finalmente pues son los productores de petróleo. Ya no hablando de misiles, obviamente. Súper rápido. Punto de vista geoestratégico y punto de vista económico. El punto de vista geoestratégico, ya desde el Imperio Británico, la zona de Afganistán, Irán, India era fundamental para el control de Eurasia. Exacto. Entonces, eso Rusia lo tiene muy en mente y, por supuesto, los hacedores del Imperio Británico, que se llama Estados Unidos, pero no olvidemos que se dirige la diplomacia desde Londres a nivel de agencias secretas, el M16, algún día podremos hablar de lo que pesa, quién pesa más, M16 o CIA o ambos partners. Realmente hay una cuña anglosajona británica en Washington, pero eso es otra historia. Entonces, desde el punto de vista geoestratégico, Rusia no va a perder eso, pero también es verdad que el Nord Stream, el propio Biden ya dijo que no puede hacer, si está prácticamente terminado. Lo que está pidiendo Dominic Raab de Reino Unido, el ministro de Asuntos Exteriores, por el asunto del avión, es decir, un affair de Bielorrusia, ya dice que se castigue el Nord Stream. Pues es como decir, como este caballo pasaba por España, castiguemos a Francia. Es decir, es fuera de lugar. Es decir, Occidente está desquiciado. Y no digamos la Unión Europea,
Es decir, la Unión Europea es una vergüenza, siento vergüenza ajena por múltiples, por tanto, por la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, que realmente, bueno, fue penosa como ministra de Defensa dicha por los propios alemanes, fue penoso, entre otras muchas cosas, porque no le cuadraban las cuentas de lo que Se va a enojar. Se va a enojar tu compatriota, Joseph. Y bueno, y si decimos mi compatriota, con el cual para mí ha sido una gran decepción, Josep Borrell, porque soy un ingenuo, me creo todavía en caballos blancos, pues está haciendo una labor patética. Es decir, los propios socios de la Unión Europea le abochornaron en el Parlamento Europeo hace pocos meses o pocas semanas. Su papel, yo siempre, y termino, yo pongo la diplomacia de la Unión Europea, que es un oxímoron, cogiendo título de una obra de Bertolt Brecht, La putain respectueuse, la puta respetuosa, quito el adjetivo respetuosa, lo pongo irrespetuosa, y esa es la diplomacia de la Unión Europea. O sea, ni siquiera respetuosa, Dios mío. Carlos, nos vamos, tu conclusión. Por cierto, el Nord Stream 2 también es plan con maña, porque las constructoras son occidentales y ahí tienen mucho dinero y seguro que les van a cobrar la renta. O sea, como que estos son malévolos, por un lado lo tienen amarrado y por el otro también. Carlos, tu conclusión. Bueno, mi conclusión es muy similar a la de Francisco Javier. Y si hablamos de este gasoducto ruso-alemán, alemán-ruso, ya lo ha dicho John Biden y Macron, que las sanciones no sirvieron para nada y por lo tanto, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora abrimos la llave de gas y que circule. Y además otro detalle, Rusia se ha puesto en andarivel de gran proveedor de petróleo a Estados Unidos de Norteamérica en este momento. Es algo increíble. O sea, el país que iba a salir a vender gas y petróleo barato gracias al fracking, hoy en día está consumiendo petróleo ruso. Si esto no es un cambio, ¿el cambio dónde está? Esa sería la gran conclusión. Y entonces, esta mesa que va a ocurrir tiene muchos aristas para trabajar. Esperemos que sean prudentes. Y no lo digo por parte de Vladimir Putin porque tiene los objetivos muy claros. El que lo veo muy con objetivos poco claros es la administración de John Biden, que además, reitero, Estados Unidos está sentado en un barril de pólvora y hay mucha gente fumando alrededor del barril. Eso es lamentablemente la situación actual de Estados Unidos, que por supuesto un estallido allí nos arrastra a todos a mayores conflictos. Entonces habría que prever que este gigantesco país alguna vez vuelva a tener, no la locura de querer ser el hegemón global, pero por lo menos que sea un equilibrio dentro de todas las nuevas potencias que están resurgiendo, como fue en la historia de la humanidad. El problema es que no nos podemos alejar del barril, porque el barril es prácticamente el planeta. Gracias, Carlos. Carlos, un abrazo. Gracias, igualmente, Francisco. Roberto. Como siempre, exquisitos. El avión. Cómo me encantaría que lo pudiéramos detener así, ¿no? Desde hace 5 años justo tuve una discusión con un intelectual que le incomodó mi pregunta. Desde hace 5 años pregunto, ¿y qué tal si considerando que Estados Unidos no quiere que China sea la gran superpotencia, considerando el rechazo histórico entre Rusia y China, qué tal si Estados Unidos y Rusia se hubiesen puesto de acuerdo en un plan que les beneficie a ambos para infiltrar a China? ¿Es posible o es imposible? Ahí se la dejo. Buenas noches.